Señor, por lo que podemos encontrar en tu palabra, por lo que podemos encontrar en tu presencia, mi Dios. Gracias porque no solamente, mi Dios, nos has dado una promesa, sino nos das herramientas para ejecutar, mi Dios, el propósito hermoso y verdadero que has puesto en nuestras vidas. Gracias, Señor, mi Dios, que hoy podamos ver lo que no habíamos visto, que hoy podamos escuchar lo que no habíamos oído, que hoy podamos sentirte como nunca te habíamos sentido. Que tu presencia siga fluyendo, mi Dios, a través de la palabra, a través de la alabanza y la adoración, pero a través de nuestras vidas, de nuestras casas, mi Dios, en el lugar donde estemos, mi Dios. Que tu presencia fluya de tal forma, mi Dios, que nadie pueda negar quién está de nuestro lado. Gracias por tus lluvias tempranas y tardías, porque los tiempos son tuyos y porque tú siempre llegas a tiempo. Gracias, mi Dios, en este día. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te honramos, te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso en donde podemos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración. ¿Quién disfrutó este tiempo de adoración? Entregando nuestro corazón en las manos de Dios. Gracias, de verdad, a la alabanza, al grupo de artes, de verdad, muchas gracias, chicos, lo hicieron increíble. Por acá, Vero, que se estrenen los controles, porque nuestro buen Alex está capacitándose también en esto. Gracias a Dios, gracias, Fer, muchas gracias. Y de todo corazón, gracias a todo el equipo de servidores, a todas las personas que sirven en este ministerio, maestros, personas que dan de su amor, de su tiempo y su servicio para que todo esto sea posible. Gracias a la gente también de medios y a ti que estás aquí, bienvenido. Le damos gracias a Dios por todo y creo que gracias a los maestros que van a subir a hablar palabra de Dios a nuestros chicos, de verdad. Creo que ya hay más niños que adultos en esta iglesia. Pero de verdad le damos muchas gracias a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Si quieren acercarse más para acá adelante, no mordemos, desayunamos bien, así que acérquense, no hay ningún problema. El día de hoy, de verdad, familia, le doy gracias a Dios porque ¿quién estuvo aquí el día de ayer? Gracias, ok, muy bien. Entonces me imagino que están expectantes para lo que Dios tiene también para nosotros el día de hoy. Y también le damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Ricardo también y Mariana. Creo que nuestro pastor ahorita está en Estados Unidos predicando. Le damos gracias a él también. Les mando un saludo también por allá. Y pues sin más preámbulo, familia, el día de hoy me complace mucho, estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad de tener a un invitado muy especial que viene de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Pastor Jesús Rico. Quiero platicarte un poco sobre él. El Pastor Jesús ha levantado ya de 2 iglesias, una en Aguascalientes y la actual que está en Monterrey, que es Tabernáculo de David. No solamente es pastor, sino también tiene una empresa muy importante en el ramo de la venta de maquinaria y equipos de control numérico, representando las mejores marcas japonesas en el mercado, y su empresa ha ido creciendo también. Me parece que todavía son 45 personas, pastor, y bueno, es muy interesante también. Esposo, papá, sus 2 hijos también, uno egresado del área de ingeniería mecatrónica del TEC de Monterrey, y ahora su hijo más pequeño también, un verdadero milagro de sanidad de parte de Dios, que también acaba de egresar. Y también por esta ocasión no tuvimos la oportunidad de tener la presencia aquí de su esposa Sandra, porque al igual que nosotros, pues también tenía unos nietecitos ahí que atender, y le mandamos un abrazo también. Pero bueno,
uno de los puntos más importantes de nuestro invitado de hoy es que es un verdadero maestro de la palabra. Si estuviste en la enseñanza de ayer, te pudiste constatarlo. ¿Y quién es Jesús Rico en mi vida? Como ustedes saben, yo presumo mucho, hablo mucho de este grupo de personas piadosas que es importante tener a nuestro alrededor, a las que tienes que dar autoridad para que hablen a tu vida, para que hablen a tu ministerio. Y Jesús es uno de ellos. Nos conocimos no en la parte de pastorado, nos conocimos a través de la parte profesional, a través de un amigo en común, y ha sido al día de hoy una de las personas que ha hablado verdad a mi vida. Y como usted sabe, la verdad muchas veces es incómoda, pero nutre el espíritu. Y el hecho de poder tenerlo aquí, de poder contar con lo que Dios le ha dado, pues también es muy, muy importante. Gracias a ti que te diste también la oportunidad de venir el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, por favor, le demos la bienvenida al pastor Jesús Rico. Gracias por estar aquí. Gracias. Buenos días a todos, Dios les bendiga. La verdad es un privilegio estar aquí con todos ustedes. Agradezco a Dios por la oportunidad de venir a compartir en este lugar, y pues agradezco a los pastores, a Oscar y a Jesse, por su valentía para poderme o tener a bien invitarme, ¿verdad? Un compromiso, son muy valientes. Pero le doy gracias a Dios. Reciban un saludo de parte de mi esposa Sandra, que como dijo el pastor, no pudo acompañarme en esta ocasión porque es una abuelita con corazón de pollo y tenían una actividad muy importante mis nietos, y dijo, por favor, diles que me perdonen. Entonces yo sé que la perdonaron, y ojalá que pudiera en un futuro cercano acompañarnos aquí con ustedes. Pues vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, por favor. Dijo Oscar algo muy interesante, los pasajes que compartió Jesse cuando estaba orando, pues creo que tienen relación con lo que queremos tocar el día de hoy. El propósito de un verdadero maestro de la palabra, de un verdadero siervo, de un verdadero discípulo, es hacer el camino más angosto. ¿Sí? Porque la palabra de Dios nos dice que hay un camino ancho que lleva a perdición, pero hay un camino angosto que lleva a salvación. Entonces, un verdadero ministro de la palabra siempre tiene que hacer más angosto el camino. Y quiero que abra por favor su Biblia en el libro de Salmos 119, versículo 16, por favor. Salmo 119, versículo 16. ¿Lo ponen? Muy bien, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, amado Dios. Su palabra es espíritu, su palabra es vida, su palabra es verdad. Hemos tomado, Señor, esta porción de su palabra, llévenos a toda verdad. Yo le pido, Padre, que a partir de este momento, Señor, usted quite todo aquello que me estorba, todo aquello que me sobra, todo aquello que me lleve a tener la más mínima posibilidad, amado Dios, de enseñar una filosofía humana, que es toda sabiduría humana, Señor, que dice su palabra que es diabólica, que es carnal, y que usted pueda darle a su pueblo, Señor, una palabra que provenga directamente del trono de su gracia. Señor, yo le pido, si es su voluntad, que abra los ojos del entendimiento y abra los oídos espirituales y los active de cada uno de los que estamos en este lugar, para que su palabra, Señor, traiga un renuevo a nuestra vida, Padre eterno.
Señor, que nos saque de nuestra zona de confort y podamos caminar en lo que usted verdaderamente quiere que hagamos, Padre. Señor, que los 7 espíritus de Isaías 11:2 vengan y hagan nido en cada uno de nosotros conforme a nuestra búsqueda, Padre. En el nombre de Jesús, amado Padre, yo le pido, Señor, que nos haga invisibles, imperceptibles y rastreables contra todo espíritu contrario a su Santo Espíritu, Señor. Y le pido, amado Dios, también, si es su voluntad, que pueda establecer su gracia, su paz y su misericordia en cada uno de los que estamos en este lugar. Que ese silbo apacible de su Santo Espíritu sea establecido, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que el afán, Señor, sea quitado de nuestras vidas para que la palabra que habrá de ser expuesta, Señor, cumpla con su cometido y no regrese vacía. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, dice esta palabra, me regocijaré. Ahí dice, me recrearé. Dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Qué es un estatuto? Un mandamiento. Entonces, pues, usted sabe que en el libro de Éxodo, capítulo 20, Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Amén, a través de Moisés. Pero esa palabra mandamiento es muy brusca. El día de ayer, los que tuvieron oportunidad de venir, hablábamos de que es necesario que nosotros conozcamos los valores de las palabras que están en la Biblia, que el lenguaje que nosotros usamos aquí terrenalmente no tiene nada que ver con el reino de los cielos. De hecho, debemos de desaprender todo lo que hemos aprendido en esta tierra para poder aprender el lenguaje de Dios. Cada palabra que usted pueda leer en la Biblia tiene un valor espiritual. Y eso es con un versículo bíblico que ayer lo estábamos enseñando, lo estábamos compartiendo por los que pudieron asistir. Entonces, yo creo que a casi nadie nos gusta que nos manden. La palabra mandar, la palabra mandamiento suena muy impositivo, suena duro, suena difícil. También, por ejemplo, la palabra dieta, pues a nadie nos gusta, ¿no? Dietas, y entonces, dependiendo de cómo tomemos las palabras o las cosas, pues el concepto que le demos nos puede ayudar mucho a mejorar las cosas. ¿Cómo sentiría usted si yo le dijera que en lugar de mandamiento empezáramos a ver esos mandamientos como los deseos del Padre? Los anhelos del Padre para nuestra vida. Creo que la cosa cambiaría radicalmente. Y eso es lo que queremos compartir el día de hoy. Que nos lo han enseñado y mandamientos. Y suena difícil. Pero si empezamos a ver esos mandamientos como los anhelos o deseos de Dios, yo creo que nuestra percepción va a cambiar y podría ayudar a empezar a ver las cosas desde una manera muy diferente. Entonces dice este pasaje, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces dice, me regocijaré. Jesse tocó hace un momento acerca de que era ligera la carga de Dios para nuestras vidas. Y es que es precisamente eso es lo que queremos tratar de compartir con ustedes. Por eso dijo Jesús, toma mi yugo, es ligero, y sígueme. Y entonces aquí el autor del Salmo 119 dice, me regocijaré, o sea, me deleito en tus estatutos, en tus mandamientos. Y yo quiero que empiece al menos durante esta impartición de la palabra, que usted empiece a pensar que son el deseo de Dios, el anhelo de Dios para nuestras vidas. Ahí mismo, versículo 18, por favor. Dice la Biblia en Efesios 1:18 que tenemos que tener los ojos del entendimiento perfectamente iluminados.
perfectamente alumbrados. El reino de los cielos no tiene nada que ver con este mundo. El reino de los cielos no es bebida ni comida, o sea, no tiene nada que ver con esto, con esta tierra. Y por eso digo, tenemos que desaprender todo lo que hemos aprendido, todo conocimiento que nos ha sido dado por este sistema de cosas terrenales, para poder enfocarnos verdaderamente en lo espiritual. Entonces mire lo que dice, yo siempre utilizo la Biblia Reina Valera 60, entonces creo que esta no es, pero no importa. Pero mire lo que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas ¿de qué? De tu ley. Entonces la ley es buena, y más adelante vamos a ver un pasaje muy interesante. Entonces dice: abre mis ojos. Y yo le digo que en Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Entonces es necesario, y Dios nos permita que nuestros ojos sean verdaderamente abiertos para darle una dimensión completamente diferente a los mandamientos de lo que hemos tenido hasta el día de hoy. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, la ley es buena, los mandamientos son buenos, los deseos de Dios son maravillosos, y la voluntad de Dios siempre será agradable y perfecta para todos sus hijos. La voluntad del Padre es que nadie nos perdamos. Entonces necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para darnos cuenta que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es ligera y están llenos de amor. Amén. Versículo 24, ahí mismo, por favor. Están hermosos estos pasajes. Versículo 24 dice: pues tus testimonios, estatutos, mandamientos, es simplemente otra palabra sinónima, ¿sí? Pues tus testimonios, ¿qué dice? ¿Son mi qué? Es que es algo bueno, y tenemos que deleitarnos, tenemos que regocijarnos en la ley de Dios, porque todo lo que busca es algo bueno, ¿sí? Tus testimonios son mis delicias, ¿y qué dice? Y mis consejeros, son consejos para mi vida. Entonces, un mandamiento es algo prohibitivo. Hijo, no hagas eso. Tienes prohibido hacer esto. Y pues es un mandamiento, y a nadie nos gusta que nos coarte nuestra libertad. Pero Dios no nos está coartando nuestra libertad, está diciéndonos cuáles son sus anhelos, cuáles son sus deseos para cada uno de nosotros, y podamos alcanzar la vida eterna. Eso es lo que verdaderamente Dios quiere. Amén. Éxodo 20, si quieren ponerlo, no lo vamos a leer, nada más voy a tocar. En Éxodo 20 se dan los 10 mandamientos a través de Moisés al pueblo de Israel. No lo busque, tome su nota solamente. Y pues bueno, voy a mencionar los 10 mandamientos. Primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, ¿sí? Segundo mandamiento: no te harás ídolos. Tercer, ya no voy a usar mandamiento, tercer deseo, tercer anhelo de Dios: no tomarás el nombre o no jurarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto deseo es: acuérdate de guardar el día de reposo. Que quiero hacer ahí un paréntesis, hermano. Hemos tenido un concepto muy equivocado de reposo. El reposo no es un día de 24 horas, es una condición espiritual. A ver, ¿en cuántos días hizo Dios los cielos y la tierra? ¿En cuánto? No, todo, en 6. ¿Y qué hizo el séptimo? ¿Se cansó de hacer las cosas Dios? Dice la palabra: y dijo Dios, dio la palabra, y la palabra ¿qué? Fue hecha. Entonces el reposo, hermano, no es un día de 24 horas. El reposo es un estado espiritual al cual tú y yo tenemos que anhelar llegar. El reposo es un lugar muy especial donde todos los que
duerman antes, porque para Dios la muerte física es un estar dormidos. Es un lugar a donde tenemos que anhelar llegar, porque el pastor de pastores nos pastoreará. La Biblia habla de que Jesús es el Señor del reposo. Y eso es es un tema que podemos llevarnos un año en poder aprenderlo cabalmente. Pero el reposo, hermanos, no es un día de 24 horas. Es una condición espiritual a la cual todos tenemos que anhelar. Dios no se cansó de hacer eso porque nada más dijo. No se puso como que amasar tierrita para hacer las montañas. No, Él nomás dio la palabra. Entonces, eso es deleitarse. El reposo es un deleite. Dios acabó y empezó a deleitarse de lo que Él había hecho. Amén. Entonces, el reposo no es un día de 24 horas. Toda la Biblia, aprendíamos el día de ayer, es una parábola, y el reposo es una parábola que tenemos que entenderla cabalmente. Entonces, estos primeros 4 anhelos o deseos de Dios es una relación con Dios. ¿Sí me explico? Los primeros 4 deseos de Dios tienen que ver con la personalidad de Dios. Y ahora vamos a ver los siguientes 6. Que son los anhelos de Dios en nuestro comportamiento hacia nuestros semejantes, hacia nuestro prójimo. Y dice ahí, honrarás a tu padre y a tu madre. Luego dice, no matarás. Luego dice, no cometerás adulterio. Luego dice, no hurtarás. Luego dice, no hablarás falso testimonio y no codiciarás absolutamente nada. Entonces, hay 2 grandes divisiones: los anhelos de Dios con respecto a mi relación con Él, y los anhelos de Dios con respecto a los deseos del Padre, con respecto a mis semejantes, con respecto a los que son mis pares. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, los primeros 4 tienen que ver con mi relación con Dios, y los siguientes 6, ¿en qué día hizo Dios al hombre? ¿En qué día? En el 6º. ¿Cuántos mandamientos son? 6. Entonces hay una relación espiritual muy fuerte con respecto a eso. Vamos al libro de Mateo, capítulo 22. Ahora sí, hermana, si me apoya, Mateo 22, versículo 36 al 40. Usted sabe que los escribas siempre contendían con Jesús por esa doctrina que Él quería, esa doctrina nueva que Él había traído, y que la gente que pensaba que estaba Jesús rompiendo con toda la estructura, estaba rompiendo con una estructura doctrinal completamente equivocada, ¿sí? Jesús dijo, yo no vine a abolir, vine a cumplir la ley, pero conforme al verdadero valor de lo que Dios quería que se hiciera, porque todo es una parábola, absolutamente todo, acerca de la circuncisión, acerca del día de reposo, acerca del diezmo. Por decirle algún ejemplo, ¿cuánto? ¿El diezmo qué es? El 10%. Entonces los fariseos iban, hay un pasaje por ahí que dice que iban y contaban las hojitas de la menta y el eneldo, y hasta en eso ellos se sentían súper bien porque daban eso. El diezmo. Un día Jesús estaba sentado junto al ofrendero y veía cómo los fariseos, los escribas, los estudiosos de la ley, hasta se regocijaban soltando el dinero así desde lo alto para ver que todos vieran cuánto daba. Y llegó una viejecita y dio las 2 moneditas más pequeñas que había en aquel tiempo. Y Jesús dijo, miren, ella ha dado más que todos ustedes, porque ella dio todo lo que tenía. Entonces, el diezmo, hermano, no es dar el 10%. El diezmo es darnos completamente. Será una parábola solamente. El diezmo es darnos completamente a Dios.
Amén, hermano. Entonces mire lo que dice Mateo 22, del versículo 36 al 40. Dice: maestro, lo estaban retando, querían dejarlo en ridículo. Sí, maestro, siempre intentaron hacer eso. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran deseo en la ley? Versículo 37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Y entonces ahí a través de la palabra le estoy mostrando que hay dos secciones: los anhelos de Dios, el deseo de Dios con respecto hacia mi relación con Él, y los anhelos y los deseos del Padre con respecto a mis semejantes. Dos grandes mandamientos. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el gran actor en los dos mandamientos en los cuales Jesús les dijo? La ley se resume en dos mandamientos: el amor hacia el Padre y el amor hacia mi prójimo. Todo está basado en el amor, hermano. Absolutamente todo. Y por eso te decía yo, la palabra mandamiento suena castrante, suena limitante, pero si empezamos a ver esos 10 estatutos como el anhelo del Padre, como el deseo del Padre, nuestra mentalidad tiene que cambiar. A ver, ¿será malo matar? ¿Qué se merece alguien que mata? Pues mínimo cárcel. En otros países hasta la muerte son ejecutados. ¿Será malo robar? ¿Sí? ¿Qué se merece el que? Cárcel. ¿Sí me explico? Entonces, si nos ponemos desde ese punto de vista, pues es algo que sabemos perfectamente que no necesitamos hacerlo. Pero los 10 anhelos, los 10 deseos de Dios son un recordatorio cada día de nuestra vida, para que siempre tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón que tenemos que parecernos cada día más a Cristo. El gran problema de nosotros los seres humanos es que creemos que somos buenos porque nos comparamos con el que a nuestro parecer, ¿sí?, es mentiroso, es borracho, es drogadicto, es malo. Pero la palabra de Dios a mí me dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces tú y yo caemos dentro en algún u otro aspecto, pero todos caemos como malhechores. Todos somos unos malhechores y tenemos que tomar esos anhelos de Dios, esos deseos de Dios como un recordatorio de lo que Dios quiere para mi vida. Y tenemos y ese parámetro que tomamos contra el vecino, contra el borracho, contra el que golpea a su esposa, ¿sí?, contra el que roba, etcétera, en alguno vamos a nosotros también a fallar, y hay cosas que tenemos en nuestras vidas que tenemos que quitar y que tenemos que cambiar. Tal vez no hemos matado físicamente, pero todos hemos matado espiritualmente hablando mal de alguien, y todavía eso es peor. Todavía eso es peor. Porque la palabra dice que cuídate de los que matan el espíritu, no de los que matan el cuerpo. Entonces, todos, hermanos, somos unos malhechores, y lo único que merecemos verdaderamente es morir en la cruz. Y Dios, a través de sus estatutos, a través de sus anhelos, Él quiere que podamos entender que no quiere que nos comparemos con otro, sino con nuestra verdadera plomada, contra nuestra verdadera guía, que es Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ¿sí estamos bien hasta ahí, hermanos? Los 10 mandamientos son anhelos del Padre, son deseos del Padre, y todo está basado en el amor. Absolutamente todo. Vamos por favor al Salmo 48. Otro aspecto sumamente importante.
Le voy a hablar de 2 o 3 tópicos diferentes. Ahora vamos a hablar acerca de conocer la voluntad del Padre. Salmo 48. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La palabra nos enseña que tenemos que grabar en nuestro corazón, que es nuestro espíritu. Cada vez que usted escuche en la Biblia la palabra corazón, no se refiere al músculo que bombea sangre, sino al espíritu que mora en nosotros. Entonces dice el Salmo 48, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi espíritu. Yo creo que todos los pastores del mundo, y usted, yo creo que también va a estar de acuerdo, es que todos sabemos que tenemos un propósito en esta tierra, ¿es cierto? Bueno, el propósito más importante es hacer la voluntad del Padre. La palabra de Dios dice que todas las cosas acerca de nosotros están escritas en el libro. Tú y yo, antes de venir a esta tierra, firmamos un pacto con Dios en el cual nosotros nos comprometíamos a cumplir un compromiso aquí en esta tierra, que es cumplir su voluntad. Todos. No estamos aquí por un accidente de la naturaleza, no estamos aquí porque explotó el Big Bang hace millones de años y se acomodaron todas las cosas y hay seres inteligentes y todo eso. No, tú y yo tenemos un propósito en esta tierra, y ese propósito principal es hacer la perfecta voluntad del Padre. Y si nosotros no alcanzamos a hacer la perfecta voluntad del Padre, ayer hablábamos de que tenemos que dar fruto, más fruto, mucho fruto, para alcanzar a ser perfectos. Si yo le pregunto aquí a la iglesia, y ayer hacíamos ese ejercicio también, ¿quién es salvo? Todos vamos a levantar la mano. ¿Quién es santo? Unos ya no se atreven a levantarla. ¿Quién es perfecto? Nadie. Y el problema es que relacionamos la palabra perfección terrenalmente contra alguien que no se equivoca, contra alguien que es muy inteligente, contra alguien que su vida desde nuestra percepción está perfecta y es mejor que la nuestra. Pero la perfección del Padre, en el concepto de Dios, en el valor de Dios, no tiene nada que ver con coeficiente intelectual. No tiene nada, absolutamente nada que ver con cuántos ceros tenga tu cuenta bancaria. No tiene absolutamente nada que ver con el puesto que desempeñas en una empresa, sino que tiene que ver si has cumplido o no la voluntad del Padre en esta tierra. Si has muerto verdaderamente a tu propia voluntad. El problema es que nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Es muy importante que podamos entender esto. Hemos venido a esta tierra con un propósito: a cumplir la perfecta voluntad del Padre. Entonces, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El día que nosotros aprendamos a quitar por completo nuestra voluntad, a dejar de hacer nuestra propia voluntad, porque ahí estamos siendo egoístas, estamos siendo soberbios. No, yo soy más inteligente que Dios, cuando la voluntad de Dios es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a hacer perfectamente la voluntad. Hablamos el día de ayer. ¿Alguien de los que estamos aquí? Yo creo que no. ¿Hemos mandado a matar a alguien? ¿Al que nos andaba quitando a nuestra novia? ¿Sí me explico? Y sin embargo, ¿dónde está David? Estoy seguro que está de él. Y yo sé que usted también lo sabe, que David está delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él sabía cumplir perfectamente la voluntad del Padre. Mientras estemos en este mundo nos vamos a equivocar. Mientras estemos aquí, sí, por eso Jesús oraba por sus discípulos y decía: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y mientras estemos en esta tierra, hermano, nos vamos a equivocar. Pero lo importante es que siempre el arrepentimiento nos acompañe todos los días de nuestra vida.
que sea un arrepentimiento verdaderamente genuino y no solamente un remordimiento. Porque el arrepentimiento nos tiene que llevar a un cambio de conducta, a un cambio de mentalidad. Y un remordimiento nos hace sentir mal, pero volvemos a hacer lo mismo. Y volvemos a hacer lo mismo, y volvemos a hacer lo mismo. No ha habido un verdadero arrepentimiento. Todos los que estamos aquí nos llevaron a hacer una oración, que no estoy diciendo que sea mala, pero yo comentaba el día de ayer, yo recibí a Cristo 8,500 veces, pero no me caía el 20. Y no había una convicción plena de arrepentimiento, porque mi conducta seguía siendo la misma, seguía haciendo las cosas equivocadas. Pero cuando llega un verdadero arrepentimiento, tú tienes que caminar completamente en sentido contrario al camino en el que estabas siguiendo. ¿Me estoy dando a entender? El verdadero arrepentimiento nos lleva a un cambio de conducta, nos lleva a un cambio de dirección. Si sigues mintiendo, aunque ya hayas recibido a Cristo, aunque tú hayas dicho que te has arrepentido, si no ha cambiado tu conducta con respecto a la mentira, no hemos cambiado. Si sigues robando, no hemos cambiado. Seguimos siendo malhechores. Y seguimos bajo el mismo patrón que hemos estado llevando como hasta antes que recibiéramos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que ser nuevas criaturas. Tenemos que ser odres nuevos para que entonces venga el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tiene que haber un verdadero convencimiento de pecado para que nos lleve a ese cambio de conducta. Mire lo que dice Mateo 7:21. Si no cambiamos nuestra conducta, no estamos salvos, hermano. Aunque hayamos hecho por eso le digo yo, no está mal que hagamos esa oración de recibir a Cristo como nuestro Salvador, está bien, pero si no viene acompañado de un verdadero y genuino arrepentimiento, de una conversión que nos haga cambiar de rumbo, de mentalidad, de actitud, no se ha manifestado verdaderamente el perdón de Dios en nuestras vidas, porque seguimos haciendo lo mismo. La palabra de Dios nos dice que no practiquemos el pecado. No debemos de estar haciendo lo mismo. Obviamente lo ideal sería que no pecáramos absolutamente nada. Dice, hijito mío, esto te digo para que no pequéis, mas si llegareis a pecar, abogado tenéis para con Dios, Jesucristo. Tenemos que cambiar, tenemos que dejar de compararnos con el vecino, ¿sí? Con el que nos echa la basura ahí a un lado, cuando barre no la recoge y nos la echa para nuestro lado, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestra actitud. Estamos escogiendo un mal parámetro, porque Dios siempre nos va a estar poniendo la plomada. ¿Para qué sirve la plomada? Para checar que las paredes estén rectas, y Dios nos va a poner la pluma y dice, no, tú estás bien chueco, casi estás acostado. Entonces Mateo 7:21, ¿qué dice? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos creemos que porque hacemos actividades eclesiásticas, le digo yo, está bien ir a dar un refrigerio a los que están en problema con un familiar en el hospital, está perfectísimo, pero seguimos engañando a nuestra esposa, seguimos mintiendo, seguimos robando, seguimos no poniendo a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Entonces el ir y repartir un refrigerio al hospital es bueno, pero eso no va a apantallar a Dios. ¿Me explico? A Dios le interesan las obras de justicia, ¿sí? A Dios le interesa que demos frutos espirituales, y eso se refleja en hacer verdaderamente su voluntad. Siguiente pasaje, Salmo 48. Ya lo leí, perdóneme.
No lo anoté. Déjenme lo busco porque me equivoqué. Discúlpenme, no anoté ese pasaje. Es 47, perdón. Entonces, mire, toda la voluntad del Padre a lo que venimos en esta tierra está nos lo explican en 47. Dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Todo el plan por el cual Dios nos mandó en esta tierra, el propósito por el cual nos mandó en esta tierra, está escrito en un libro, en el libro de la vida, y nosotros tenemos que cumplir con ese mandamiento o ese anhelo o ese deseo de Dios. Tú y yo tenemos que cumplir, pero vamos a seguir adelante. Mira, ahora vamos por favor a Isaías 58, 13. Isaías 58, 13. Si recuerda, Jesús les decía, ustedes son unos hipócritas. Dice, ¿a poco si no se les cae un animal de los que tienen a un pozo en el día de reposo, no lo van a ir a sacar? ¿Sí me explico? Jesús los confrontaba de una manera tremenda. Dice, le dijeron un día a Jesús, ¿por qué tus discípulos rompen la ley comiendo con las manos inmundas? Porque no se lavan las manos. Dice, hipócritas, ustedes rompen esos son mandamientos de hombre, lavarse las manos, pero ustedes verdaderamente rompen las cosas de Dios. Dice, diciendo, y no honran a su padre y a su madre, diciendo, no te puedo ayudar, papá, mamá, porque lo que yo te dé debe de ser ofrenda para Jehová. Y está bien interesante ese pasaje, léalo con mucho detenimiento. No, era un mandamiento de hombre el no comer con manos inmundas. Dice, ustedes se están quejando porque estos rompen un mandamiento de humanos, ¿sí? Y ustedes corrompen verdaderamente los anhelos de Dios. Entonces dice Isaías 58, 13, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, que dice, de hacer tu voluntad. No hagas tu voluntad, nuestra voluntad no es correcta, nuestra voluntad es de perdición. Dice, de hacer tu voluntad en mi día de reposo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando ¿qué? En tus propios caminos. Hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero son caminos de perdición, son caminos de muerte. Y Dios es lo que quiere, librarnos de la muerte espiritual. Dice, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Queremos llegar al reposo de Dios, que ya vimos que no era un día de 24 horas, sino es un estado espiritual increíble. Tenemos que dejar de hacer nuestra propia voluntad. Tenemos que aprender a hacer la voluntad del Padre. Hechos 16:6, por favor. Y mire, este pasaje nos va a confrontar para que podamos entender.
¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Miren lo que dice Hechos 16, 6 y 7. Hablando de Pablo. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue, ¿qué? Prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo era el más grande de los apóstoles y quería ir a Asia a predicar el Evangelio porque sabía de la gran comisión. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? No. ¿Era bueno que fuera a Asia? Sí, pero no era la voluntad de Dios, al menos en ese momento. ¿Me explico? Entonces, tenemos que llegar a un entendimiento o a una elevación espiritual tal que nos permita hacer no lo que creemos correcto. Es más, ni siquiera es como que dejar de hacer lo malo, hermano, aunque le suene loco, sino es hacer la perfecta voluntad del Padre. Pablo quería ir a Asia y dice, y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y miren lo que dice el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo ¿qué? Me estoy dando a entender. Entonces no se trata de qué es lo que yo quiero. No se trata de incluso de pensar, oye Dios, pues esto, ¿qué onda? Pues quiero ir a... Tú estás diciendo que quiero predicar el Evangelio. Sí, pero es cuando yo quiera, no cuando tú quieras. Aunque parezca bueno. Que tenemos que hacer la voluntad del Padre. La perfecta voluntad del Padre. Y puede parecernos contradictorio, dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios y para él son locura. Y no las puede discernir porque se debe discernir espiritualmente. Entonces tenemos que aprender a hacer la voluntad del Padre. Y la verdad es que no tenemos la más remota idea de lo que es la voluntad del Padre para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no tenemos una íntima relación con Dios. Para poder conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo necesito tener una verdadera relación con Dios y una verdadera permanencia, no de años, sino de perseverar. Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, yo persevero, yo permanezco. Y entonces le puede llegar a placer al Padre. Este le está echando ganas, este está buscando hacer mi voluntad. Le voy a hacer ver cuál es mi perfecta voluntad para su vida. ¿Qué es lo que quiero verdaderamente de Él? Entonces, hermano, no se trata de hacer lo bueno. Se trata, dice, no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Tiene que ser aquí al centro, la perfecta voluntad del Padre. Amén. Mateo 12, 47 al 50. Muchos tenemos en la iglesia 20, 30 años, 5 años, lo que sea. Y este pasaje también suena un tanto crudo, un tanto rudo. Versículo 47, Mateo 12. Dice, y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Versículo 48, respondiendo él, al que le decía esto dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, debemos de entender, mire, Jesús hizo a un lado a su mamá, ¿verdad? Y dice, para darles a entender a sus discípulos lo que verdaderamente Él quería decir. Mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad del Padre. Entonces tenemos que entender que es un punto sumamente importante en nuestras vidas. Sumamente importante, y para eso tenemos que tener una comunión plena con Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Antes de leerlo, todos nos sabemos ese pasaje. Todo lo que pidieras en el nombre de Jesús, ¿qué? Nos será dado. Yo creo que esa palabra es una realidad, pero yo les explicaba ayer a los hermanos que necesitamos, hermanos, entender que la Biblia nunca se contradice. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y toda la palabra de Dios, es inspirada por Dios y es útil para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin que todos estemos preparados para toda buena obra. La palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios se complementa y se responde a sí misma. Entonces yo creo que todo lo que pidamos a Dios en el nombre de Jesús nos puede ser dado, pero hay un complemento sumamente importante. Mire lo que dice entonces esta palabra, dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Entonces, yo puedo pedir lo que yo quiera, pero ¿estará conforme a la voluntad de Dios para mi vida? ¿Me estoy dando a entender? Y entonces algunos nos podemos decepcionar. Señor, te pedí con toda mi pasión, con todo mi amor, pero si no es la voluntad del Padre, no nos va a ser dado. Tenemos que pedir todas las cosas conforme a la voluntad del Padre. Y la oración que el mismo Jesús nos enseñó, nos da una escala de cómo nos da como una tipo escala de valores de cómo debemos de empezar a orar, dándole primeramente toda la gloria a Dios, y luego podemos pedir nuestros requerimientos terrenales, pero ¿qué termina diciendo? Pero hágase tu voluntad. Y entonces aquí en Primera de Juan 5:14 lo está confirmando. Dice, y sabemos, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, muchas veces hemos pedido cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué no conocemos la voluntad de Dios? Mire el siguiente pasaje, Efesios 1:9. Efesios 1:9. Entonces dice, y la palabra en Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer ¿qué? El misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es un misterio. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Juan? Que Dios le dio la autoridad de desatar los sellos y le abrió los libros, le abrió todos los secretos. Entonces Dios no se queda con nada, pero se los da a quien Él quiere y a quien le busca verdaderamente. Entonces tú quieres saber cuál es el secreto de tu voluntad, tienes que tener el secreto de su voluntad, el misterio de su voluntad. Tú tienes que hacer una verdadera relación con Dios para entrar en una intimidad, ¿verdad? Los que estamos casados, ¿a poco no sabemos cuando nuestra pareja está enojado, triste, enfermo solamente con verle su semblante? Una mirada nos hace cómplices y sabemos perfectamente qué es lo que quiere, ¿o no es cierto? Sabemos, las hermanas saben lo que nos gusta, lo que nos hace feliz a través de la comida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay una intimidad, porque cohabitamos, porque nos hacemos uno con nuestra pareja. De esa misma manera, por eso Dios hace una analogía entre la relación de la iglesia, que es la esposa, con Cristo, que es el marido.
Y cuando nosotros hagamos verdaderamente esa intimidad con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, vamos a conocer el misterio de su voluntad para nuestra vida. Mientras no. Entonces, hemos venido muchos años a la iglesia, pero no hemos hecho verdaderamente lo que tenemos que hacer. Otro punto que quiero tocar con usted en esta mañana es la intención del corazón. Es sumamente importante también la intención del corazón. ¿Qué es lo que verdaderamente me mueve para estar en la iglesia? Muchos venimos solamente para ser bendecidos. Muchos venimos a la iglesia a pedir y hacer una especie de trueque con Dios. Y muchos han llegado a donar, a diezmar o a ofrendar un auto porque quieren un carro mejor, ¿verdad? Porque Dios regresa al 100 por 1. Y queremos hacer ese tipo de tratos, como doblarle, hacerle manita de puerco a Dios, porque es que dice en tu palabra que tú das al 100 por 1. Y si yo te di un carro modelo 1985, pues me vas a regresar uno 2025, Señor. Y hacemos ese tipo de tratos. Y venimos al altar a pedir. Y al altar, hermano, no se viene a pedir, se viene a morir. Cuando en aquel tiempo estaba el tabernáculo de reunión, lo primero que veían al entrar el pueblo de Israel al tabernáculo de reunión era un altar. ¿Y qué pasaba en el altar? Había sacrificios. El altar es un lugar de sacrificio para que muera el malhechor que está en cada uno de nosotros. La cruz es el único punto de encuentro entre Dios y el hombre. Y ahí se manifiesta la ira de Dios sobre el pecador, pero luego viene, una vez que hemos renunciado a nuestros pecados, que hemos verdaderamente, que hay un arrepentimiento, como el hijo pródigo, que desperdició todo lo que tenía viviendo perdidamente. Es tu vida y es mi vida. Y que llega por ahí un momentito escondido, muy escondido en esa hermosa parábola, cuando él se da cuenta que estaba completamente mal en su vida, dice, y volviendo en sí. Ese volviendo en sí es un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué dice? En la casa de mi padre hay muchos jornaleros y comen mejor que yo, que estoy comiendo algarrobas. Voy a ir y le voy a pedir perdón. Y cuando tenemos un verdadero arrepentimiento, Dios es como aquel padre del hijo pródigo que estaba esperándolo desde la terraza, viéndolo, y cuando lo vio, bajó e hizo fiesta, porque un pecador se había arrepentido. Dice, estaba muerto, pero ¿qué? Ha resucitado. Pues tenemos que entender cuál es la intención de nuestro corazón. Entonces, mire, vamos a Jeremías capítulo 17, versículo 9. Mire, muchos de nosotros creemos que Diosito, y lo estoy diciendo con toda alevosía y ventaja, que Diosito es bien bueno. Pero Dios es justo y aguas. Dios nos va a dar a cada quien conforme a nuestras obras. Justo no es ser pasalón. Justo es darle a cada quien su merecido pago. Y entonces dice aquí en Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, y mire lo que dice, para dar a cada uno según su camino, según, que dice, el fruto de sus obras. Entonces, hermano, mucho cuidado, no le llamemos Diosito. Mucho cuidado, Dios no se va a tentar el corazón para mandarnos al lago de fuego si no cambiamos nuestra actitud. Muchos nos le estamos jugando a pensar que Diosito es bueno y Diosito perdona
Y Diosito odia el pecado, pero ama al pecador. Mentira del diablo. Dios ama al que se arrepiente. A un corazón contrito y humillado no desprecia jamás. Pero si nosotros seguimos haciendo nuestras fechorías, la paga del pecado es muerte. Así lo dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Y si no le damos vuelta a la hoja, vamos a recibir muerte. Solamente hay dos caminos. No hay términos medios. No existe el purgatorio, hermanos. O somos de izquierda o somos de derecha. ¿A dónde fue el de la izquierda? Viéndose en la condición en la que estaba el malhechor, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros de pasada. Y el otro le dice, tú y yo lo merecemos. Él no tiene nada que pagar. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Dice, yo te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el último momento de su vida, ese hombre se arrepintió genuinamente de todas sus fechorías. La pregunta es, también eso es algo que nos lo jugamos. ¿Tendremos la misma suerte de ese malhechor para que nuestro lecho de muerte nos pongamos verdaderamente a cuentas con Dios? La vida es frágil. Es como el sereno, es como la neblina. Se va de momento. En un momento nos puede pasar algo. Por eso le digo que el arrepentimiento tiene que ser un fiel compañero todos los días de nuestra vida. ¿Salgo en la mañana enojado con mi esposa? No, porque sabrá Dios si regrese. ¿Me voy a subir al carro y voy enojado? No, mejor me regreso. Amor, perdóname. No puedo salir enojado. ¿Qué tal si me muero y luego te vas a quedar aquí sufriendo y yo en el infierno? Entonces el arrepentimiento tiene que ser un fiel compañero todos los días de nuestra vida. Esa guardada guarda tu corazón. El espíritu. Siempre que lea la palabra corazón, recuerde por favor que es el espíritu. Mateo 15, del 18 al 20. Y mire, como seres humanos somos bien tremendos. Jesús un día dijo, vino Juan que no comía ni bebía ni nada y decían, demonio tiene. Yo como y bebo y me dicen bebedor y glotón. ¿Quién nos entiende? ¿Verdad? Nada nos cuadra. Entonces Mateo 15 del 18 al 20 es cuando estábamos hablando acerca de que se lavaran o no las manos los discípulos, que era un mandamiento de hombre, no es algo que está en la ley. Versículo 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Por eso le digo, ¿cuál es la intención de nuestro corazón? Con nuestra boca hemos asesinado a mucha gente, hemos matado a mucha gente. Cada vez que hablamos mal de alguien, están saliendo cosas perversas. ¿Sí? Y nos entretenemos con muchas cosas que para Dios le son completamente insignificantes. Pero tenemos que entender esto. ¿Cómo actúo yo? ¿Perdono? ¿Pido perdón? Sí, mire hermano, yo le decía el día de ayer y yo no merezco estar aquí. Yo dice la Biblia, soy un abortivo. No merezco la misericordia de Dios, pero a Él le ha placido. Y como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, prosigo al blanco, al supremo premio, al llamamiento. Y sé de dónde me sacó Dios y he aprendido a pedirle perdón a mi familia y a todos los que creo que he lastimado. Y usted está viendo una parte bonita aquí en el púlpito.
pero tengo tuve mucha cola que me pisaran. Sin embargo, sé perfectamente que Dios me ha perdonado, pero no puedo claudicar. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Y hay un pasaje bien fuerte, no lo traigo en este momento, pero dice, y que da pie a aquello que le pasó a aquellos 2 hombres que estaban en la cruz. Podemos vivir una vida de piedad toda la vida, pero si en el último momento la regamos y morimos, nos vamos a ir al lago de fuego. Y de la misma manera, si llevamos una vida de impiedad, pero en el último momento nos arrepentimos como el hombre de la derecha, Dios no nos va a tomar en cuenta nuestros pecados pasados y nos va a llevar al cielo, a la vida eterna. El que persevere hasta el final, ese será salvo. No hay 2 caminos. No hay solamente hay 2 caminos. El camino amplio que lleva a perdición o el camino angosto que lleva a la vida eterna. Mire, ¿qué le pasó al joven rico? ¿Qué necesito para ir al reino de los cielos? ¿Cómo te comportas? ¿Qué sabes tú de la palabra? ¿Qué dice la palabra? No, pues que tenemos que hacer los mandamientos. Cúmplelos. No, eso los he cumplido desde siempre. Entonces, ese muchacho era en un plano terrenal, era bien bueno, pero había un problema en él. Y entonces Jesús hace el camino más angosto. Dice, bueno, entonces una sola cosa te falta para ser perfecto. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué hizo el muchacho? Se fue triste. Había algo adelante de Dios en su vida. Había otro tipo de prioridades. Entonces, aunque cumplía los mandamientos, no era perfecto porque no estaba haciendo la perfecta voluntad del Padre. Jeremías 17:9. Ya lo leímos, perdón. 1 Corintios 4, versículo 5. Yo quiero decirte, hermano, que Dios escudriña los corazones, pero los que tenemos que darnos cuenta de qué hay en nuestro corazón somos nosotros. Dios sabe qué hay en nuestro corazón. Tú y yo somos los que necesitamos saber cuál es la verdadera intención de nuestro corazón para seguir en esa línea si vamos bien, o darnos cuenta que estamos equivocados y cambiar nuestra conducta. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, cada quien vamos a recibir conforme a lo que hemos sembrado. Y el último punto que quiero tocar con usted para terminar. Ya hablamos de los anhelos de Dios en un sentido de cómo lo debemos de entender que son anhelos del Padre, deseos del Padre, pero también debemos de entender que la ley tiene un propósito. La ley tiene un propósito que es hacer morir al malhechor. Muchos creemos que porque recibimos a Cristo ya estamos viviendo en la gracia. No es así, hermanos. Si nosotros seguimos pecando, todavía tenemos cuentas pendientes. Si no ha habido un genuino arrepentimiento. Si ya tuvimos un genuino arrepentimiento y seguimos, cuando tenemos errores, cuando pecamos, nos arrepentimos y arreglamos las cosas con aquellos que ofendimos, estamos en un camino correcto. Pero para que se manifieste la gracia en cada uno de nosotros,
tenemos que morir a nuestra propia carne. Tenemos que matar al malhechor que vive en cada uno de nosotros. Hay que entresacar lo precioso de lo vil, dice la Biblia, y lo vil es este cuerpo exterior. Lo hermoso es el espíritu que está dentro de cada uno de nosotros. Tenemos que hacer que este grano exterior muera para que surja algo bueno. Si el trago de trigo no muere, no dará fruto. Tenemos que morir a nuestra propia voluntad. Y mire lo que dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. La ley, los mandamientos, los deseos del Padre tienen un fin que es bueno para nosotros. Dios no quiere que nadie nos perdamos, y el mismo Jesús lo dijo. El anhelo de mi Padre es que de todo lo que me dio nada se pierda. ¿Está de acuerdo? Entonces la ley tiene un propósito y tiene que cumplirse en nuestra vida. Y cuando se cumple en nuestra vida, y cuando nosotros verdaderamente cambiemos nuestra forma de ser, entonces vamos a estar en la gracia. Porque la ley ya cumplió su propósito en nosotros. Y entonces ya soy libre de la ley, pero porque ya cumplió su propósito en mí. Y entonces dice aquí, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Ahora viene una mala noticia, pero no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la ley es para ti y para mí. Y tiene que cumplirse en nuestras vidas. Entonces dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Entonces la ley tiene un propósito, que es hacer morir al malhechor. Gálatas 3:24. Y le voy a pedir se preparó un canto especial, los de la alabanza se prepararon con un canto especial, y ahorita, si gustan pasar por favor, para que vayan preparando sus instrumentos y podamos entonar ese canto, y le voy a pedir que ponga mucha atención a ese canto, porque todo lo que dice está inspirado en pasajes bíblicos. Es 100% basado en la Escritura. Y mire este pasaje lo que dice, Gálatas 3:24. Y eso guárdelo en su espíritu, este pasaje, entiéndalo. Pídale a Dios que le dé sabiduría, inteligencia, discernimiento, para que podamos entender este pasaje que está tremendo. Versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Dios encerró todo en pecado, así dice la Biblia, para que esa ley tuviera un buen propósito, que fuera usada, que tiene un uso legítimo, que es llevarnos a la muerte y muerte de cruz. Dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24, perdonen, era 23 y 24. Lo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? ¿Alguien me puede decir qué es un ayo?
Un ayo es un maestro. La ley es un maestro para nosotros. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Es para llevarnos a la cruz, para dejar de hacer nuestra propia voluntad y empezar a hacer la perfecta voluntad del Padre. Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y nuestra fe, hermanos, tiene que trascender. Nuestra fe no se limita a tiempo y espacio. Nuestra fe es ciega para este mundo y tiene que trascender a lo sobrenatural. Tú y yo somos sobrenaturales. Dice la palabra de Dios que lo que se ve es pasajero. Tenemos un cuerpo que lo podemos ver. Esto se va a destruir. La palabra nos enseña que cuando dormimos, cuando morimos terrenalmente, el cuerpo ¿a dónde regresa? A la tierra del cual se formó. Pero lo que no se ve, dice la Biblia, es eterno. Tú y yo somos 2/3 partes eternos, porque tenemos alma y espíritu que no se ven. Y tenemos que darle más honra al cuerpo celestial, que es nuestra alma y nuestro espíritu. Este cuerpo se va deteriorando, pero el espíritu se debe de ir vivificando. Y quiero terminar con Efesios 4, del 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13, y dice el versículo 11, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, hay una apostolitis en la actualidad. Todos queremos ser apóstoles, porque creemos que llegar al grado de apóstol es el grado más importante para Dios en el rango de autoridad, y es una total mentira. Todos tienen una función diferente. Y si quieres ser el mayor, pues hagas el menor, dice el mismo Jesús, lo enseñó. Todos queremos ser apóstoles porque eso nos da caché, porque nos da estatus, porque nos van a llevar a mejores hoteles, porque podemos pedir viajes en primera clase, porque podemos pedir que nos lleven a los mejores restaurantes de las ciudades a las que vamos a compartir, porque podemos pedir cuota. Eso es lo que buscan los que quieren ser apóstoles. Cada uno de ellos tiene su función, y todos plenamente coordinados sirven para perfeccionar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada uno de ellos tiene, y si en una iglesia falta uno de esos 5 ministerios, está incompleta. Y tiene que, la Biblia es bien clara, no es el tema, pero dice todos los elementos que tiene que haber en un culto correcto. Entonces, o sea, no conocemos ¿será la voluntad del Padre que yo sea apóstol? O sea, la mayoría de las veces es no, porque son títulos que buscamos para trascender en esta tierra, no para trascender en el reino de los cielos. Entonces dice más adelante, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, y eso es lo más importante de todo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No es de que a mí me da, a ti te da de otra manera. Hay una unidad de fe, hay un solo conocimiento.
El problema es que no estoy diciendo que yo tenga la verdad, hermano, ni por equivocación lo estoy diciendo, y qué bueno que está grabado. Estoy tratando de decir que pensamos que tenemos la verdad, pero no hemos llegado al verdadero conocimiento. Salmo 119, 89 nos habla que hay una palabra que no está adulterada y es la que está en el cielo. Es un solo conocimiento. Pero como no hemos alcanzado la plenitud de Cristo, no tenemos esa revelación. El día que la llegáramos a tener, usted va a poder escuchar que el que está ahí en Australia habla exactamente lo mismo que usted porque está en el mismo canal. Y el que está en Argentina habla exactamente lo mismo que usted porque está en el mismo canal. Hay un solo conocimiento. Y entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y mire, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Lo dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. El gran problema del ser humano es que nos comparamos con el borracho, con la prostituta, pero cuando nos comparamos contra nuestra verdadera medida, nosotros estamos llamados a ser perfectos. Anda delante de mí y sé perfecto como yo soy perfecto, le dijo Dios a Moisés. Y esa misma palabra es para cada uno de nosotros. Tenemos que hacer morir al malhechor que está en mí. Tengo que llegar a la cruz, y ese va a ser el punto de encuentro entre Dios y yo. Pero una vez que he subido a la cruz, voy a llegar a un proceso que le llamamos las doctrinas de la cruz, hasta llegar a una glorificación. Son 12 puntos de la doctrina de la cruz, de empezar desde la ira de Dios hasta la glorificación, que es lo que tú y yo tenemos que anhelar. El altar no es para venir a pedirle cosas a Dios, a pactar con Él. Nosotros no somos nadie para pactar con Dios. Si acaso podemos hacer votos, sí, Señor, voy a cumplir tu perfecta voluntad. Pero hemos sido enseñados que al altar podemos venir y pedirle a Dios caprichos absurdos humanos. Un mejor trabajo. ¿Cuánta gente no nos ha pedido que oremos por trabajo? Le dan el trabajo y ya no viene a la iglesia. Pastor, si ora por mí, tenemos más dinero, voy a diezmar más y le voy a ayudar a comprar cortinas y equipo de sonido. Les empieza a ir bien y ya no vienen. ¿Por qué ya no vienes? Se le dice, es que no tengo tiempo. Si he sabido, no oro por ti. Y llegamos aquí, ¿quién quiere un carro? ¿Quién quiere una casa? ¿Quién quiere un mejor trabajo? ¿Quién quiere tener una cuenta? En una ocasión fui a una iglesia, sin decir marcas. Sonaba tan cristiano lo que me estaban enseñando. Mire, Dios no está peleado con el dinero, ¿sí? Y es una parábola eso de que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, porque si no yo ya estuviera perdido. Pues me llamo Jesús rico, no tendría la menor oportunidad de entrar al cielo. Qué bueno que todos fuéramos ricos, pero también salvos, que cumpliéramos la voluntad del Padre. Pero el amor al dinero es el problema. Mire, se oía tan cristiano aquello, y estaba toda la iglesia en un éxtasis que estamos brincando arriba de las sillas. ¿Quién tiene fe? No, se oía pero fabuloso. Un amén. ¿Cuántos creen que Dios les puede dar la prosperidad? Vete en grande, pero vete en grande. No, yo estaba extasiado. Me estaba yendo muy bien económicamente. Ahora sí que, como vulgarmente decimos, me dejé caer. ¿Cuánto quieres tener de aquí a diciembre? Era como mayo, tenía 7 meses para cumplir la meta que ya se me había metido en mi cabecita loca. Pero, hermano, era una ebullición. Estaban manejando nuestras emociones solamente. El asunto está que llega el momento que dice, bueno, pero tienes que dar algo.
saca tu cartera. Yo había pedido 2 millones de pesos de mayo a diciembre. ¿De dónde iba a sacar 200,000 pesos de mi cartera? No los tenía ni en el banco. Ahí se cayó todo y desde entonces aprendí. El altar no es para venir a hacer ese tipo de pactos con Dios ni venir de pedigüeños. El altar tiene un propósito. Es el altar del sacrificio, a donde yo tengo que venir. Y pocos pastores dicen: hey, ven y arrepiéntete, ven a morir a la carne para que empieces a hacer la verdadera voluntad del Padre. Para eso sirve el altar, para el sacrificio de la carne, para que esa grosura que es el espíritu codicioso, el altivo, pueda morir. Ese es el olor agradable que le gusta a Dios. No le gusta el cebo. Es una analogía, una parábola de lo que Dios busca. Es un corazón contrito y humillado. Entonces, yo no te voy a pedir que pases aquí y que mueras a la cruz. Hazlo desde tu asiento, porque tampoco se trata de que, porque todos tendríamos que estar aquí, hermano. Yo también, el primero. Yo quiero que escuches, que te olvides de todo. Deja tus cosas en el piso. Si tienes algo en tus manos, olvídate de eso. Y yo quiero que le pongas, siéntate, no te levantes. Yo quiero que pongas mucha atención a este canto, que muchas gracias a los de la alabanza por haberse preparado con este canto. Y que lo escuches con mucho detenimiento, pero también al mismo tiempo le estés pidiendo perdón a Dios por todo lo que te falta pedirle perdón. Y que verdaderamente pueda ser un parteaguas en tu vida. Y que puedas entender que esto es el lugar del sacrificio de nuestra carne, para que podamos entresacar lo precioso del vil. Gracias, hermanos. ¿Cuántas veces te he buscado solo por necesidad, sin desear quedarme aferrado a tu voluntad? ¿Cuántas veces he venido solo para recibir, sin siquiera darte gracias porque puedo existir? Solo buscaba el beneficio de saber que me amabas, sin buscarte con el corazón. Pero no vengo a pedir, vengo a ofrecer. No vengo a rogar, vengo a adorar. No vengo a suplicar que me bendigas, vengo a entregar toda mi vida, vengo a morir en el altar. Es el único punto de encuentro entre Dios y el hombre, el altar del sacrificio. Hace cuánto te busqué con el corazón en la mano. ¿Cuándo fue la última vez que me viste humillado? Solo buscaba el beneficio de saber que me amaba, sin buscarte con el corazón.